bueno, no importa, falta la grabación hoy, a ver, espera. ¿Y cómo haría yo? Me tendría que aparecer algo acá que quería grabar a mí. Sí, no, no está la En los opción. 3 puntitos. Sí. No tengo yo. No. Bueno, bueno, no se va a poder grabar. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, no importa. Vamos Bueno, nos ha quedado, o sea, rebobinemos un poquito de lo que ya hemos hablado. Hemos hablado de lo que es diseño de procesos, de qué se ocupa, después hemos hablado de que es necesario conocer información, de los datos para el diseño, datos de entrada, de la materia prima, de costos, de propiedades físicas, que necesitamos base de datos, necesitamos. Por eso es muy importante el simulador, porque el simulador ya tiene base de datos incorporada, entonces con un solo clic nosotros podemos conseguir muchas cosas. Después, también hemos mirado un poco que para poder definir la estructura entrada-salida, teníamos nosotros que definir cuál es la estructura en particular, si va a haber reciclo y purga o no. Entonces, para todo ese tipo de cosas necesitamos definir purificación de la alimentación, sí o no. Y bueno, había ahí una serie de heurísticos que hemos hablado. Hoy nos toca hablar un poquito de la estructura general del sistema de separación. Traemos o rebobinamos acá lo que hemos hablado del enfoque de Douglas, que son 5 pasos en niveles crecientes de dificultad, donde en cada nivel se van definiendo cosas, y por eso es muy importante en este curso para nosotros y para ustedes la participación de ustedes y la interacción de ustedes con nosotros. O sea, nosotros es como que vamos guiando un cierto proyecto que necesitamos realizar, y ustedes tienen que ir realizando aportes. ¿Por qué les digo esto? Porque es muy cómodo estar ante un problema a resolver, que solamente hay que calcular, por ejemplo, el área de intercambio, dale con los intercambiadores, a partir de los datos que ya tenemos absolutamente definidos. Eso es muy cómodo, una zona de confort que se llama, pero es mucho más complicado para nosotros definir cuáles son las cosas que vamos a calcular, cuáles son los datos que necesitaríamos tener para calcular las variables que pretendemos, cómo serían las estructuras necesarias, y así muchas preguntas más que tienen que ver con diseño de procesos. Entonces, acá nosotros es absolutamente necesario que ustedes opinen algo, porque cada nivel, no sé si ustedes se dan cuenta, pero cada nivel, por ejemplo, vamos a arrancar con el primero que dice batch versus continuo. Eso depende básicamente de la producción, que es un número. O sea, digamos, ese que es el más sencillo de todo. Si la producción es mayor que 5.000 toneladas por año, entonces será continuo. Y si uno puso batch, puede ser. Pero ya cuando vamos a estructura entrada-salida, tenemos que definir cuáles son las entradas y cuáles son las salidas. Y lo que va adentro también. Entonces, eso ya empieza a complicarse. Entonces, cada nivel, o sea, por ejemplo, ahí en ese nivel de estructura entrada-salida, nosotros veríamos la cosa como una caja negra, pero al haber reacciones químicas, si hay más de una reacción, entonces entramos a chocar con la dificultad, que significaría la distribución de los productos, cuáles serían las salidas, y entonces tendríamos que poner así una mirada interna hacia el sistema de reacción para poder conseguir alguna expresión, hemos dicho, que relacione ese tipo de distribución de productos, que en general va a ser una función de selectividad, conversión, y que a su vez esa expresión es función de muchas variables como temperatura, presión, en relación molar entre el reactor, inerte, etc. Entonces, cada nivel es para nosotros un nivel de decisión de cosas. La decisión de cosas depende acá de valores que vayamos obteniendo con cálculos que van a ser más o menos rigurosos, tratando de que sean lo más simples posible para tratar de conseguir números que nos ayuden a definir las cosas.
podemos, una vez que pasamos el nivel, vamos a tener que identificar y definir la estructura del ciclo del proceso, que ya sabemos, si hay materias primas no convertidas, porque la conversión del reactor no era muy alta, entonces eso no se puede perder, hay que reciclar. ¿Cuál es el valor de ese reciclo? Habla una relación de reciclo, si hay purga, que es un compromiso económico, eso lo hemos visto ya. Hoy estamos intentando identificar y diseñar la estructura general del sistema de separación. Y el último nivel sería identificar y diseñar la red de intercambio de calor o el sistema de recuperación de energía de proceso. Esas serían las etapas propuestas por Douglas allá por el año 88 y que hoy todavía son vigentes, dada la dificultad, a pesar de simuladores, optimizadores, todo lo que ustedes quieran. El nivel de cálculo de los problemas de síntesis es absolutamente, hace absolutamente imperioso que haya ciertos enfoques que ayuden a la toma de decisiones en esa que le hemos llamado nosotros superestructura que nos permiten definir cosas. Bien, acá traemos un pequeñísimo esquema de lo que sería un proceso. El proceso que a su vez está simbolizado que dentro del proceso hay un sistema de reacción y un sistema de separación, pero digamos, a ese proceso entran materias primas, esas materias primas puede decidirse o no que se purifiquen, eso depende de, ya hemos hablado, de las impurezas que vienen presentes con la materia prima, etcétera, etcétera. A ese proceso también ingresan los servicios auxiliares, que son vapor, aire, combustible, etcétera. Y hay, por ejemplo, la salida de eso, que estamos acá, serían productos y subproductos, ¿no? Dependiendo del proceso que nosotros queramos llevar a cabo. Habrá un sistema de tratamiento de efluentes sobre los efluentes que son los desperdicios del sistema. Habrá un esquema de tratamiento de agua y habrá un sistema que trata la separación, un agente de separación y que se ocupa también de ver la disposición de los catalizadores. Y todo eso, cuando no se consigue reusar más, va a ir a formar parte de desperdicio, lo cual sería tratado, un tratamiento de frente y saldríamos a la disposición final de los desperdicios. Y por el lado de los gases, ahora habría también cierto tratamiento de gases, habría purga y venteo, dependiendo de si estaba la impureza gaseosa ahí presente, habría un tratamiento de gases sobre los gases y finalmente las emisiones al ambiente. O sea, podemos decir que el proceso genérico entra en materias primas, servicios auxiliares, se consiguen productos y subproductos y hay emisiones y efluentes que van a incorporarse al medio ambiente y que hoy sabemos que ese tipo de sistemas tiene que ser lo mínimo posible para que agredan lo mínimo posible al ambiente en un marco de sustentabilidad. Bien, hemos hablado de los distintos niveles de complejidad creciente. Acá tenemos nosotros simbolizada la entrada-salida del proceso que habíamos comentado la vez pasada, que era hidroalquilación de tolueno. Les recuerdo que acá las materias primas eran hidrógeno impurificado con un poco de metano, tolueno. Como estas impurezas son gaseosas, de difícil separación, decidimos no separar, por lo tanto habrá una purga y reciclo gaseoso. El producto de esta reacción sería el benceno y aparece un subproducto que es una reacción lateral que es el difenilo. Bien, entonces, la guía, o sea, el potencial que a nosotros nos guía para la toma de decisiones es el potencial económico, donde básicamente habrá
El primer potencial económico que nosotros podemos escribir estaría dado por el valor de los productos y subproductos menos el costo de materia prima, dado que ya conocemos nosotros que el costo de materia prima siempre es muy alto, está representando más del 75% de los costos totales. Entonces, esa sencilla ecuación entre el valor económico de los productos y subproductos menos el costo de la materia prima es un indicador de la bondad del proceso que nosotros pretendemos construir. Ustedes fíjense que este tipo de potencial se conoce, solamente se va a necesitar información de datos de entrada, salida, y básicamente si el sistema tiene purga o no. Y podremos nosotros entonces calcular ese potencial económico, y acá tenemos que tener en cuenta una cosa que muchas veces es fuente de error cuando hacemos esto en algún tipo de análisis que quieramos hacer. O sea, lo que nosotros pretendemos es producir este producto. Si resulta ser que el valor de su producto es 100 veces más que el valor del producto, entonces hay algo que no está bien en el potencial económico que nosotros queremos mirar. Porque nosotros estamos pretendiendo producir este producto que tiene una cierta escala de producción o cierto mercado para el producto. Y sobre todo, si nosotros, por ejemplo, tenemos productos orgánicos, una mezcla de productos orgánicos y subproductos inorgánicos, los productos orgánicos tienen un mercado muy amplio y muy grande, y muchas toneladas. En cambio, los productos inorgánicos, la escala de demanda es mucho menor. Entonces, podría darse el caso que nosotros produzcamos muchos subproductos, pero no sea valioso desde el punto de vista económico porque no hay la posibilidad de venta. Entonces, tengamos cuidado con ese tipo de cosas cuando nosotros hacemos la valorización económica de los productos y subproductos, y además tengamos presente que el valor económico, o sea, cuánto vale el kilomol de tolueno, el kilomol de hidrógeno, qué sé yo, ese es un dato bastante difícil de conseguir, y muchas veces hay que pagar un estudio sobre los precios, sobre los mercados, para poder conseguir valores que sean confiables. O sea, porque por ahí uno muchas veces dice, bueno, agarra Alibaba, hay una página así que tiene datos de precios, pero hay que tener cuidado muchas veces que eso, por ejemplo, si usted está en la producción de toneladas, no va a ser el mismo precio unitario que si están vendiendo un producto muy puro que lo venden en miligramos. O sea, ese tipo de cosas tenemos que tener en cuenta que los precios siempre tienen incertidumbre. El valor económico por unidad de producto, o sea, pesos por kilomol, tiene mucha incertidumbre, y entonces hay que tomar con mucha precaución los valores que nosotros ponemos en la ecuación del potencial económico. Pero dicho esto, y con todas las reservas del caso, ese potencial económico nos va a guiar en la búsqueda de soluciones a nuestro proceso. En particular, nosotros queremos que ese potencial económico sea lo más grande posible. Y, por sobre todas las cosas, queremos, como este es un proceso de búsqueda alternativa, queremos desechar rápidamente aquellos procesos con los cuales tengan potencial económico negativo. O sea, si yo ya a este nivel resulta ser que el costo de la materia prima es más caro que el producto que yo quiero generar, entonces obviamente esa ruta de producción de este proceso no va a servir para nosotros. Bien, una vez que hemos hecho nosotros, hemos calculado ese potencial económico, hay un segundo nivel donde se agrega además al primer potencial económico de materia prima el costo de reciclo y costo de reactor. O sea, el costo del reactor, el reactor en sí nunca va a ser demasiado costoso comparado con los otros elementos del proceso, pero sí tiene que estar bien diseñado para que el proceso pueda ocurrir. O sea, si el reactor no está bien diseñado, entonces no habrá la transformación de materia prima en producto y no tendremos nosotros procesos, ningún sistema, nada. Acá hay un señor que hay que tener cuidado, que son los costos de reciclo. O sea, tenemos que distinguir nosotros entre lo que es un reciclo sólido, y perdón, no sólido, líquido y gaseoso. O sea, en particular ese costo de reciclo es muy grande
cuando los reciclos son gaseosos. ¿Por qué? Porque todo el proceso hay pérdida de carga, o sea, caída de presión a lo largo del proceso, y ustedes van a tener que restablecer esa caída de presión con una compresión de gases. Hemos mostrado ya en el ejemplo de la vez pasada con el simulador que comprimir un líquido, el trabajo que demanda comprimir un líquido es mucho menor que el de comprimir un gas. Entonces, por esa razón, ese es un costo que hay que tener en cuenta cuando uno prevé que va a haber reciclos gaseosos y que por ahí puede ser un caudal muy grande y entonces ese costo también sería muy grande. Bueno, luego habrá otro potencial económico que es el costo de incluir el costo de la separación. O sea, sabemos nosotros que si tenemos materia prima y producto, habrá que separarlos. Esa separación podemos visualizar nosotros, por ejemplo, una curva de estiración, que es lo que más se nos viene a la cabeza rápidamente, pero puede hacer en cualquiera la separación. Y entonces eso tiene un costo que habrá que incorporar. Y finalmente, el último potencial económico, el más detallado de todos, sería el que incluye ya el costo de los servicios auxiliares. Acá tendríamos en cuenta agua de refrigeración, vapor de calefacción, aire comprimido, combustibles, etc. Bien, acá he puesto una... ¿Qué pasó aquí? Ahí está. Bueno, a ver, perdón, aquí. Esto no sé por qué se va aquí. Vamos a ponerlo ahí. Esto hay que sacar la animación. Bueno, ahí está. No sé por qué tenía animación eso, pero ahí está. Bien. Vamos a volver al caso del HDA, la hidroalquilación de tolueno, que es un caso que lo vamos a hacer después, va a formar parte de, va a ser un práctico que nosotros vamos a realizar, estudiándolo de principio hasta el final, también lo vamos a simular. Entonces, y es un práctico muy importante para el diseño de procesos, es un caso muy importante porque tiene muchos de los elementos que nosotros tenemos que analizar. Bueno, la producción que nosotros queremos de benceno, que es el producto, son 130 kilomoles hora, este es el producto. Hay una reacción principal, que sería tolueno más hidrógeno, reacciona para producir benceno y metano, esta es la reacción principal, avance 1. Y hay una reacción indeseable que destruye el producto benceno que nosotros queremos para dar un subproducto menos valioso e hidrógeno. Entonces, bueno, acá hay una serie de datitos mínimos que necesitamos para avanzar acá. Ustedes recuerden que nosotros habíamos dicho que necesitamos, cuando hay reacciones más de una, alguna medida de la distribución del producto, o sea, cómo es la relación de benceno a difenilo, o qué relación tienen los dos avances entre sí, y que esa relación se obtiene básicamente o de medidas experimentales o a partir de las ecuaciones de velocidad de reacción. Por lo tanto, es el punto más complicado cuando nosotros queremos hacer este tipo de análisis. Bueno, y recordar un poquito lo que es la conversión, no hace falta que ustedes le digan lo que es la conversión, pero la tenemos ahí. Entonces, acá hay una información. Esta información dice que la selectividad es una función de la conversión para valores de conversión menores que 0,97 y yo les recalco a ustedes que esa ecuación está obtenida en determinadas condiciones. O sea, nosotros sabemos que la selectividad es función de la conversión, pero también es función de la temperatura, presión, de la reacción molar, etcétera, etcétera. Entonces, acá hay un montón de cosas que ya están definidas para poder decir que simplemente hay una relación como esta que es solamente función de la conversión. Tenemos también información de que en las materias primas, una de ellas es tolueno puro y la otra sería hidrógeno con un 5% de metano como impureza. Entonces, el primer análisis acá para definir estructura de entrada-salida sería, se purifica o no la alimentación,
Bueno, sabemos que son componentes muy volátiles, hidrógeno y metano. Además, el metano está en pequeña cantidad con respecto al hidrógeno. Y además, el metano es un compuesto que también se forma en el sistema de reacción, por lo tanto no tiene ningún problema en introducirse la alimentación, así como está al reactor. O sea, en base a ese tipo de cosas decidimos no purificar la alimentación. Y una Bien. cosita, la transparencia, hay un errorcito, ¿Cómo? hay un errorcito en la definición de selectividad y conversión. Ajá. La Sí, sí. selectividad es moles de benceno saliendo del reactor sobre Ah, moles sí, de sí, sí. tolueno Ya la convertido. corrijo. Sí, gracias, ya la corrijo. Y el otro también, Acá, selectividad sería moles de benceno. que sale del reactor o saliendo del reactor. Sí, sí. Ah, bien. Saliendo. Bien, bien. Perfecto. Y acá, Es moles de tolueno convertido sobre moles de tolueno entrando al reactor. bien, bien. Muy bien, gracias. Ahí está. Bueno, muy bien. Ahí está. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, entonces ahí estamos. Sí, vamos a seguir. A ver qué más nos depara el destino. Bueno, otra informacióncita que necesitamos es de los componentes. Bueno, acá una cosa que es usual escribir es ordenar, digamos, la operación más sencilla de separaciones va a estar dada por una destilación que incluye una separación de fase. Entonces, podemos ordenar los componentes de acuerdo a su punto de ebullición para darnos una idea de cómo sería la separación. Y acá he puesto la información de costo en pesos por kilomol, que es lo que les digo, lo muy difícil de obtener. No es sencillo, pero bueno, hay que tratar de conseguir estos valores de costo porque lo necesitamos para potencial económico. Bueno, y acá hay lo que se llama a dónde van los componentes, esos que están en el sistema reaccionante. Entonces, el hidrógeno y el metano eran una materia prima, irán al reciclo y purga, y va a haber purga porque hemos decidido no purificar la alimentación. El benceno es el producto que nosotros queremos. El tolueno es materia prima, entonces habrá que reciclar. Y el divenilo es un producto que tendrá que salir del sistema. Entonces, esto es muy importante porque aquí está definiendo más o menos por dónde son las cosas y ahí es donde no tenemos nosotros que errarle, ¿no? Porque si ustedes se fijan en los puntos de ebullición, o sea, está bien que el benceno, si nosotros podemos hacer acciones sobre el sistema para que ocurran las cosas distintas del orden natural. Pero el orden natural sería y el orden natural diría que el benceno, en presión atmosférica, sería un líquido. Entonces, si yo quiero que el benceno vaya junto con esto, por alguna razón, no sé, en este caso no tengo razón, ¿por qué? Porque esto es una materia prima que tiene que reciclarse y el benceno es un producto que tiene que salir afuera. O sea, ahí no habría, pero supongamos que yo quisiera que el benceno vaya junto con estos componentes más volátiles, entonces, como el estado natural de la cosa es que no vaya con esos elementos volátiles, voy a tener que yo que hacer una acción para que eso ocurra. Hacer una acción para que ocurra algo distinto de lo que es natural, o sea, de lo que es sencillo de realizar, significa un costo que yo voy a tener que asumir. Y por lo tanto, tengo que tener una razón poderosa para que el benceno fuera en esa fase gaseosa, llamémosle. Entonces, estos, los puntos de ebullición a presión atmosférica o algún tipo de información de esa, nos va a decir más o menos por dónde van a salir las cosas. Entonces, nosotros podemos pensar que esto va a ser los gases y todo esto va a salir en los líquidos. Y después, por ejemplo, como estos dos que salen los gases y que es difícil separar y que además venían juntos en la alimentación, entonces no lo vamos a separar. O sea, lo vamos a mandar
a reciclo y purga, como dice acá. Este benceno, producto hay que separar de tolueno, que es materia prima, entonces acá habrá que haber una separación. Y el reciclo hay que separar de su producto también, porque esta es una salida y esta es una entrada al sistema, también habrá que conocer la separación. Entonces nosotros tendremos que separar por acá reciclo y purga, otra acá de producto, otra de reciclo líquido de materia prima y esos productos. Más o menos podemos ir visualizando ahí. Pero ahora, una vez que yo tengo estos datos de costos, quiero llegar a un cálculo de potencial económico 1 en base a materia prima. Entonces, para ello es necesario los balances de caja negra sobre todo el proceso. Entonces, el hidrógeno, que nos acordemos, vamos acá. El hidrógeno era reactivo, reactivo acá en esta ecuación, y era un producto en esta otra. Entonces, el hidrógeno que tiene que entrar de afuera tiene que ser el hidrógeno neto consumido, que sería la diferencia entre los dos avances, más lo que se está perdiendo en la purga, que sería el caudal de purga por la fracción de hidrógeno. El metano que tiene que entrar sería el neto que produce acá, más lo que tiene que salir en la purga. Acá tenemos el balance de benceno, que dice que lo que entra es igual a 130 que es la producción, menos el avance 1 y más 2 el avance 2, y acá dice que la producción de difenilo es igual al avance 2. Y después tenemos, por definición de selectividad, que sería el benceno producido, que sería avance 1 menos 2 avance 2, sobre tolueno consumido, que sería avance 1. Entonces, como nosotros tenemos el dato de que la producción de benceno es 130, podemos escribir que el avance 1 es 130 sobre S, y luego volver a esta ecuación y obtener que el avance 2 es 131 menos S sobre 2S. Podemos plantear una relación de hidrógeno a metano en la entrada de proceso, que sabemos cuál es porque conocemos la composición de la alimentación, y va a ser igual a esta expresión que tenemos acá, y entonces eso solamente es función de S y del hidrógeno, ya que ambos avances hemos demostrado que son de función de S. Y entonces, nosotros, si conocemos la selectividad y la fracción molar de hidrógeno de curva, podemos de esta ecuación calcular PG, y una vez que conozcamos PG, que sería el caudal de la purga, que ya sabemos nosotros que eso es una relación económica, el caudal de purga, podemos plantear el potencial económico 1 como el precio del benceno por la producción de benceno, que era avance 1 menos 2 avance 2, más 4 por la producción de difenilo, que es avance 2, menos, esta sería el consumo de tolueno, y acá tenemos el consumo de hidrógeno. Entonces, nosotros podemos graficar, nos acordemos, acá hay varias cositas para mirar. Una es la siguiente. Hemos dicho ya que en este problema simplificado que traemos, la selectividad es solo función de X, pero sabemos que en realidad la selectividad es función de más variables que X, tanto temperatura, presión, número de moles, etc. Entonces, lo importante para nosotros tiene que ser una cosa. En esta ecuación no aparece X, aparece la selectividad y otras variables más relacionadas con la purga, porque hay una purga. Entonces, cuando hay más de una reacción, la variable que interviene en el potencial económico es la selectividad, no la conversión. A pesar de que la conversión es una guía para el funcionamiento del reactor y todo lo demás, pero la variable importante y la cual nosotros tenemos que tratar de conseguir informaciones sobre la selectividad. Y en general, todos los sistemas en los que hay más de una reacción, como la materia prima, esos costos tan importantes del proceso, nosotros estamos queriendo maximizar la selectividad o
disminuir o minimizar la cantidad de materia prima que ingresa al sistema. Bueno, acá tenemos nosotros este gráfico, esta ecuación está hecha para varios valores de I de hidrógeno, que son los que están acá, para que aumenta el hidrógeno, el potencial económico en función de X, nos acordemos que en este problema X es función de S, y entonces tenemos este tipo de ecuaciones. Y lo que es importante cuando analizamos esto, bueno, acá obviamente, que si ustedes aumentan la fracción de hidrógeno en la purga, o sea, empiezan a perder más materia prima, obviamente el potencial económico va a disminuir. O sea, para un mismo valor de X, un potencial económico para un valor menor de hidrógeno va a ser mayor que uno cuando estamos aumentando las pérdidas. Es así. Ahora, esta forma que tiene, ¿qué significa? Porque acá vemos nosotros que hay una pendiente suave, y acá, cuando estamos hablando de conversiones muy altas, vemos que ya el potencial económico desciende bruscamente. Ahí, vamos a hacer una pausa para hacer una pregunta. O sea, ¿qué pasó aquí? Ahí. ¿Por qué? Vamos a hacer esto aquí para... ¿Qué les parece a ustedes? Esa gráfica que es muy importante para nosotros, porque nos va a permitir fijar cosas, ¿por qué tiene esa forma? Que empieza, o sea, al principio disminuye lentamente y luego más o menos en 0,8 de conversión ya se viene abajo. ¿Qué estaría pasando? ¿Cuál es la explicación de ese fenómeno? Pregunto yo, y ustedes puede ser que me digan algo acá. ¿Qué me dicen ustedes? A ver, se pierde más producto. Bueno, está bien que opinemos. Esperen un cachito. Esperen, wait a minute. El producto es el benceno. En Y el la purga, producto... dice. ¿Ah? Dice, se pierde más producto en la purga. Bueno, está bien. Pero yo vuelvo a lo que hemos dicho antes. Pensemos nuestra estructura entrada-salida. El producto que es el benceno, que tiene un punto de ebullición de 80 grados centígrados, mientras que los que están en la purga son hidrógeno y metano que tienen menos 200. ¿Ustedes piensan que van a ir juntitos eso, el benceno y los otros componentes? O sea, en principio no, o sea, puede haber trazas, algo que se vaya, de acuerdo a cómo operemos nosotros. Pero en principio, en la purga, nosotros pensamos que solamente habrá hidrógeno y metano, no benceno. ¿No Porque será por los servicios del costo auxiliares para calentar ese benceno que hay mucha masa por el costo ese? Por eso baja el P. pero fíjese una cosa acá, a ver. Primero aclaremos la cuestión. El producto que el benceno está fijo, son 130 kilomol hora. Eso no cambia. Lo que sí cambia es la materia prima que yo voy a introducir. Eso es lo que cambia. Pero el producto que en este caso podría no estar, pero acá yo le he fijado en 130 kilomol hora. O sea, el problema dice que hay proceso, ¿no? Entonces, ¿qué explicación podemos darle nosotros aquí? Cuando aumenta la conversión de 0,8, se lo ve clarito, el 0,8, entonces el potencial económico baja bruscamente. ¿Qué me dicen ustedes? El P baja porque debe aumentar un costo de algo, por ejemplo, no sé, del Bueno, reciclo o de algo. Yo sé pero que ¿cuál pasa es el eso. algo? Es que para mí tiene que estar claro el algo. A ver, teoricemos, está bien, algo baja, perfecto. Ahora, teoricemos. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer acá? O sea, acá tenemos que tirar hipótesis y después ver si son ciertas o no. Entonces, si X es más alto, ¿no? En general, aquí tenemos una ecuación y la podemos ver.
en la ecuación que nosotros teníamos, ¿qué pasaba cuando aumentaba X? Aquí tenemos la ecuación. Si X aumenta, esto se hace más chico. ¿Está bien? Cuando yo divido por un número más chico, todo esto se hace más grande, ¿verdad? Y cuando lo resto de 1, este se hace más chico. ¿Estamos con ese análisis de la ecuación? Chicos, ¿sí o no? Sí, 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 profe. Sí. Muy bien. Entonces, vemos que cuando X aumenta, S disminuye. Y eso pasa generalmente. Lógicamente, esa ecuación, vuelvo a decir, es función de la velocidad de reacción o de la cinética de la reacción. Pero en general pasa eso. Cuando uno aumenta la conversión, disminuye la selectividad. Entonces, podemos nosotros decir que más allá de este punto, como disminuye mucho la selectividad, entonces, ¿qué le pasa a la materia prima? O sea, si usted le disminuye la selectividad, ¿eso qué significa? ¿Qué significa disminución de selectividad? Sobre la materia prima, ¿qué me implica eso? Si disminuye la selectividad, ¿implica qué cosa? ¿Alguien que me conteste ahí? Que aumenta la materia prima. Aumenta la materia prima. ¿Por qué aumenta? Porque yo estoy usando materia prima en producir difenilo que no lo quiero. Yo lo que quiero es que el benceno. Entonces, para producir una determinada cantidad de benceno, que son los 130 kHz, si yo estoy produciendo más difenilo, necesito más materia prima para producir ese benceno. Y como hemos dicho que la materia prima tiene un peso importante en esto que estamos viendo, o sea, ustedes fíjense que el tolueno tiene coeficiente de 13 de acá, coeficiente de costo de 13 y benceno 18, o sea que ustedes ponen mucha materia prima para producir benceno, se le va a ir abajo el potencial económico. Bueno, muy bien, ese tipo de cosas es la que tenemos que estar pensando siempre en la cabeza de nosotros, porque las cosas, si es coherente, o sea, hay una cuestión antes de hoy que vamos a usar un poquitito el simulador y mañana que ustedes van a usar mucho más. El simulador es una calculadora grandota y poderosa. Nosotros tenemos que saber si las cosas están funcionando bien o mal. Entonces, la mejor forma para ver si su sistema está funcionando bien o mal es hacerle algún tipo de gráfica, mirar a ver qué pasa con el resultado, y si ese resultado coincide con lo que nosotros pensamos o no. Si no coincide, capaz que tenemos que revisar lo que nosotros pensamos que estaba mal. Pero puede ser que haya alguna cosa que nosotros hemos introducido mal y entonces el simulador está diciendo algunas cosas que pueden ser incoherentes y nosotros las creemos todas porque lo dice el simulador. Entonces, eso siempre tenemos que tener un pensamiento crítico sobre los simuladores. Bien, entonces acá, este gráfico nos dice varias cosas. Bueno, uno ya hemos analizado la materia prima, la importancia acá de la disminución de selectividad en este rango mayor que 0,8. O sea que nosotros ya recomendaríamos que la conversión máxima sea menor que 0,8 para este proceso. Después vemos nosotros que el I de purga, por ejemplo, un I de purga 0,5 da para cualquier valor de conversión en potencial económico negativo, o sea que no se pueden permitir alegremente pérdida de la purga de materia prima, porque entonces la cosa no funciona. Entonces que a lo sumo la fracción molar de hidrógeno en la purga o la pérdida emitida tiene que ser de 0,4 a lo sumo, y vemos que hay una variación, por ejemplo, de 0,1 y 0,2, acá hay una pequeña variación. En cambio, entre 0,3 y 0,4 la variación es mucho más amplia. O sea que a medida que nosotros aumentamos la fracción molar, la variación también aumenta. O sea que eso hace que vamos a valores pequeños del I de purga, ¿no? Esas son cosas que las podemos analizar,
solamente por hacer la gráfica en un Excel de esta ecuación que está acá para distintos valores de ida purga. Entonces tenemos potencial económico en función de S o en función de X. Lo que es importante de escribir las ecuaciones en entorno de caja negra, como hemos hecho hace rato, es que nos permite definir cuáles son las variables de diseño que nosotros necesitamos fijar para resolver el sistema. Y esas variables son las que nosotros tenemos que tener siempre una mirada en el futuro con la posibilidad de poder optimizar esas variables. O sea, en particular acá hemos dicho que eran la selectividad y el I de hidrógeno en la purga. Entonces, esas son las variables que a nosotros nos tienen que importar para seguir adelante en el sistema. O sea, nosotros, por ejemplo, si estuviéramos resolviendo este caso, con esta gráfica y con este potencial, podríamos definir un valor de X o de selectividad y luego ver, seguir adelante y luego ver si es necesario revisar ese valor o no. No se olviden que como nosotros tenemos una gran incertidumbre de lo que estamos haciendo, todas las decisiones que vamos tomando tienen que ir revisándose posteriormente cuando tengamos más información. Pero yo lo que les quiero decir, en este caso, hemos dado un avance muy grande entre el minuto cero, cuando empezó el problema, que era esta transparencia, que era, a pesar de que estaba mal la selectividad de conversión, pero era esa transparencia, o sea que teníamos datos mínimos, si ustedes quieren, ¿no? La información de los... Miren los datos que teníamos. Datos de costo, que bueno, puede ser complicado. Punto de ebullición, las reacciones que se producen, la producción deseada y la distribución de productos. ¿Vale? Esas son cosas mínimas. Y con esas cosas mínimas, nosotros estamos ya ahora en condiciones de definir un panorama en cuanto a selectividades, a conversiones, a pérdida en la purga. Y eso, como ya hemos visto en la clase pasada, ese asunto de las conversiones va a tener su relación con las temperaturas, presiones, calor de moles, número de moles entrando al reactor, etcétera. O sea, son todas variables que van a jugar juntas para conseguir el objetivo que llevamos acá, que como les digo, en este caso sería maximizar la selectividad. Bien. Ahora, una vez que hemos aplicado la forma de este potencial económico 1, tenemos... Acá hay una pregunta, dice, ¿me conviene hidrógeno igual a 0,1 para obtener mayor potencial económico para conversión menor a 0,8? Sí. ¿Así sería? Sí, sí, claro. Eso sería lo mejor. Mejor sería el 0,1, como dice ahí, o quizás valores menores para una curvita por arriba de esa. Pero ya hemos visto que la diferencia acá es como que es pequeña, si una curva por encima, por ejemplo, 0,01 o algo así, estaría quizás muy pegado a esta, se la podría hacer porque eso es simplemente poner un Excel, la ecuación aquella y calcular. Pero sí, digamos, si yo miro esta gráfica, digo 0,1 y conversiones menores que 0,8. Y eso va a tener un cierto valor de selectividad. ¿Sí? Y no se agota acá la selectividad. Pero bueno, eso sería. Ahora quiero que miremos esa grafiquita cuando nosotros agregamos los restantes potenciales económicos. Este potencial económico 1 que nosotros hemos hecho con materia prima. Hay un potencial económico mínimo que es igual a 0. Y ahora venimos con el potencial económico 2. Fíjense que el potencial económico 2 y el 3 exhiben un comportamiento acá de máximo. Ahí también quisiera yo a alguien... Ahí quisiera yo conversar un poquito de esa forma que tiene la gráfica. ¿Por qué ahora, tanto en el potencial económico 2 como en el 3, habrá un máximo de conversión? Situación que no se exhibía cuando hablábamos solamente de materias primas. ¿Por qué? Si hay un máximo, ¿eso qué significa?
O sea, lo que hay que buscar la explicación, digamos, si nosotros paramos, por ejemplo, acá, esta zona es coincidente con esta. O sea, esta es la que hay que buscar explicación. ¿Qué pasa a bajas conversiones? ¿Por qué empieza a aumentar el potencial económico hasta un cierto máximo y después disminuye? A ver, ¿por qué aumenta el potencial económico a bajas conversiones? O sea, cuando yo voy aumentando la conversión, o sea, cuando empieza a aumentar la conversión, empieza a aumentar el potencial económico hasta que llega a un punto máximo y luego decae. Eso quisiera que lo conversemos un poquito. ¿Qué les parece? Quiero alguito, una idea. A ver, o sea, la zona esta tiene de explicación que acabamos de decir, la pérdida de selectividad, porque la conversión es muy alta, entonces la selectividad es muy baja, está pesando mucho la materia prima. Y en esta zona, ¿qué pasa acá? Dicen que esta era casi pareja y decreciente, o sea, esto venía decreciendo, o sea, como marcando, siempre hay una pérdida de selectividad acá, y que acá se hace muy importante, pero aquí ya venía siempre decreciente. En cambio acá, esto es creciente, llega a un máximo y baja. ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué puede ser que eso ocurra? Fernando Mele no puede contestar. A ver. Puede ser por los costos de separación. Fíjese que el potencial económico 2 no incluye la separación. O No, sea, para el 3, porque para el 3 sí. claro, pero ya el 2 la exhibe. O sea, la explicación del 2 es la misma del 3. Nada más está corrido porque hay ahí un peso de la separación. Pero Ujú. digamos, y explicamos el 2, explicamos el 3, porque el 3 es lo mismo que el 2, nada más que está un costo de separación que va a influir sobre la posición de este máximo. Pero, ¿por qué acá, si yo aumento la conversión, empieza a aumentar el potencial económico? ¿Por qué? Fíjense en cómo era acá la materia prima, o sea, quiere decir que acá hay un costo. ¿Cómo era el potencial económico 2? ¿Qué incluía? Costo de reciclo y costo de reactivo. Del reactor, no del reactivo. O sea, además de la potencial económico 1, incluía costo de reciclo y del reactor. Entonces, si hemos dicho que el costo del reactor puede ser pequeño, pero hay que mirarlo, quiere decir que aquí está pesando mucho en esta zona el costo del reciclo. ¿Y por qué está pesando mucho el costo del reciclo? Porque si la conversión no es muy grande, ¿qué pasa con el reciclo? ¿Qué pasa con el reciclo de materia prima si la conversión no es muy grande? Aumenta. Aumenta y puede aumentar muchísimo, entonces empieza a hacer aumentar este costo. Hasta que va a llegar un momento, porque hay dos efectos contrapuestos, que es que si aumenta la conversión, entonces disminuiría el costo del reciclo, pero ahora empieza esta zona a aparecer el efecto de la selectividad en la materia prima y entonces lo hace bajar. Entonces, cuando nosotros consideremos el potencial económico 2, va a exhibir ese comportamiento de máxima. Y el 3 también se va a aplicar por la misma situación, nada más que está corrido el óptimo porque hay que incluir ahí el efecto que tendría sobre la separación, que también aumentaría los costos si nosotros tenemos que manejar mayores caudales. Pero en principio, digamos, la idea es que esa es una gráfica en la cual habrá un cierto rango de conversión óptima alrededor de los óptimos de potencial económico que nosotros tenemos que buscar, si no la óptima, un buen diseño. Vuelvo a insistir en lo que hemos dicho por ahí, que lo bueno no es enemigo de lo mejor, o sea que tener un buen diseño sería muy bueno para que nosotros podamos asegurar que estamos haciendo un uso eficiente de la materia prima. Bien. Acá hay un puntito que quiero resaltar, que sería la selectividad mínima. En este caso, sabemos nosotros que la selectividad, perdón, que el avance de función, el avance de la relación principal es función de la selectividad, el avance de la relación secundaria también es función de la selectividad, y entonces
escribiendo nuestro potencial económico, como lo hicimos anteriormente, tenemos que es función de la selectividad y de la ley de la purga. Entonces, si despreciamos nosotros la ley de la purga, por el momento pensando que es poquito ahí lo que se pierde, no va a quedar un potencial económico solo función de la selectividad, y si es igualamos a cero, es decir, que sería el potencial económico mínimo, podemos nosotros, bueno, haciendo un manejo algebraico sencillo acá, conseguir un valor de selectividad mínima. O sea, esa selectividad mínima se entiende como la selectividad necesaria para asegurar que el potencial económico sea cero. O sea, queremos estar de ahí para arriba. Entonces, en este caso, esa selectividad mínima no es muy exigente, entonces, digamos, tenemos un cierto rango que podemos trabajar. Sería problemático si este fuera un número muy alto, por ejemplo, 0,90 y algo, una cosa así, porque entonces eso nos dejaría muy poco margen de maniobra para conseguir rentabilidad del proceso y eso tiene impacto sobre todas las otras variables y entonces ahí nosotros estaríamos bastante complicados. Entonces, este número de selectividad mínima, que insisto, siempre debería ser calculado cuando tenemos varias reacciones, nos da una idea de las dificultades con las cuales nosotros nos vamos a encontrar para completar el diseño. O sea, este número que tenemos acá no es demasiado exigente, nos da un cierto rango también de conversiones, porque no se olviden ustedes que esa selectividad 0,84 fijaba una cierta conversión mínima y jugar. Acá nosotros tenemos pura gaseosa, productos. Entonces, para ver cuál es la estructura de este sistema, necesitamos nosotros mirar atentamente cuál es el estado de la fase que está efluente del reactor. O sea, básicamente, o por lo general, vamos a tener tres estados, o sea, un líquido, líquido, vapor o vapor, y dependiendo de ese estado, es las acciones que nosotros debemos hacer para conseguir separar productos de reactivos. Si la corriente fluente del reactor es un líquido, entonces ese líquido entrará a un sistema de separación de líquidos, saldrán los productos, subproductos, y acá habrá un reciclo líquido de materias primas que nosotros podemos manejar. Eso, bueno, es un poco bastante sencillo esto. Si, ahora, si la corriente fluente del reactor es una mezcla líquido-vapor, entonces nosotros ahora saliendo del reactor tenemos una mezcla que es líquido y vapor. Entonces el vapor nosotros podemos eh, enfriar hasta conseguir una separación de fases. En esa separación de fases habrá un vapor que irá al sistema de recuperación de vapor. Habrá un líquido que entrará al sistema de separación de líquido. En el sistema de recuperación de vapor también generalmente habrá una recuperación de vapor y una de líquido que de nuevo ingresa al sistema de separación de líquidos. Y acá habrá un reciclo líquido hacia el reactor. Y por el lado del sistema de vapores tendremos purga y reciclo gaseoso que volvería al sistema reaccionante. Y si la corriente fluente del reactor es un vapor, directamente ese vapor lo enfriamos para conseguir una separación de fases. Y de nuevo el vapor iría para un sistema de recuperación de vapores, el líquido para un sistema de separación de líquidos y los productos y reciclos gaseosos y reciclos. Algo muy importante con respecto al sistema de recuperación de vapor es dónde está ubicado. O sea, si nosotros tenemos acá un vapor que viene del separador de fases, ya podemos ubicar un sistema de recuperación de vapor en la purga, en el reciclo gaseoso o antes de la purga del reciclo gaseoso. En este caso, esta ubicación se la ubica para evitar pérdida de material valioso o contaminantes.
Y en este caso pondríamos ahí un sistema de recuperación de vapor para evitar reciclar algunos componentes que nosotros no queramos. Los tipos de sistemas de recuperación de vapor. Bueno, es más común por condensación, utilizando alta presión, refrigeración o una combinación de ambos. Absorción, adsorción, separación por membrana y sistema reactivo, y este orden tiene que ver con el costo, o sea, por eso decimos nosotros que la condensación es uno de los métodos más utilizados, separación de fases, porque es lo más económico posible. Y la estrategia del sistema de recuperación de vapor es diseñarlo antes que el sistema de recuperación de líquidos, porque siempre que hablemos del sistema de recuperación de vapores, habrá líquidos que iban a ir al sistema de recuperación de líquidos porque hay que purificar. En cuanto a los sistemas de separación de líquidos, deberíamos resolver las siguientes cuestiones. ¿Cómo deben removerse los componentes muy volátiles y contaminan el producto? ¿Cuál debería ser el destino final de estos componentes? ¿Hay que reciclar los componentes que forman azeótropo con reactantes o se debe romper el azeótropo? ¿Cuáles separaciones las podríamos hacer por destilación? ¿Qué secuencia de columnas debe usarse? ¿Cómo deberíamos separar si la destilación no es posible? Acá tenemos, para contestar, ¿cómo deben removerse los componentes muy volátiles y contaminan el producto? Bueno, una manera es trabajando sobre variables presión-temperatura, bajando la presión, subiendo la temperatura. Podemos introducirle una columna de destilación que tenga un condensador parcial, o sea, ya sabemos nosotros que los productos de la columna de destilación siempre son líquidos, para lo cual hay una condensación, pero si hay componentes muy volátiles o incondensables, se los deja escapar en el vapor, y esta sería la zona de líquido y el reflujo líquido para la columna. Se puede poner una columna estabilizadora antes de la columna de producto, o sea, esto simplemente puede trabajar generalmente la alimentación, que es un líquido con una cierta cantidad mínima o pequeña de volátiles, se puede ingresar por la zona superior de la columna y esa puede trabajar con condensador o no, y entonces dejar salir los volátiles también como si fuera condensador parcial. Esto es una columna que se ubica antes de la columna de producto, este condensador parcial es en la columna de producto, y aquí hay lo que se llama la sección de pasteurización, la columna de producto, donde es muy parecida a esta, nada más que la salida del producto está situado en los platos más debajo. ¿Cuál es el destino final de estos componentes volátiles? Bueno, si los componentes volátiles no contaminan el producto, se lo va a reciclar al reactor o se lo renueva en el proceso, en una corriente de subproducto que la podemos usar como fuente de energía. Si el componente volátil contamina el producto, hay que removerlo. Y el método de remoción, el destino final de los componentes muy volátiles, depende del caudal de los mismos. ¿Hay que reciclar los componentes que forman azeótropo con los reactantes o hay que romper el azeótropo? Bueno, acá un poco para mostrar las posibilidades que pueden hacer con un enzim, tienen ustedes una gráfica, un diagrama TXY de una mezcla etanol-agua, donde claramente se muestra el azeótropo en esta zona. Ustedes ven que hay que tener ecuaciones muy complicadas para poder modelar esa situación. Bueno, pero el asunto es que si los componentes forman azeótropo con los reactantes, tenemos dos posibilidades: o reciclar el azeótropo o romperlo y solamente reciclar los reactantes. Romper el azeótropo, por lo general, implica esas dos columnas y es caro. Además de que, como dice uno por ahí, es muy difícil, por eso más bien que lo reciclemos el azeótropo nomás. O sea, no nos pongamos a pensar si es difícil o fácil hacer. La cuestión es si es económico o no. En contraparte, dice, si reciclamos el azeótropo, hay que aumentar el tamaño de todos los equipos involucrados, o sea que ahí hay compromiso económico. ¿Cuáles separaciones se pueden hacer por destilación? Acá hay una pequeña fotito para mostrar una pequeña columna, entonces usted puede apreciar el porte comparado con autos que va acompañando ahí la instalación, va a ser instalada esta columna. Las operaciones por destilación estarían reservadas a aquellos componentes cuya volatilidad relativa adyacente sea mayor que 1,1.
ustedes saben que si ese valor es muy cercano a 1, entonces la altura, el número de platos de esta columna tiene infinito y el costo a infinito. Y si además le sumamos que está manejando caudales grandes, tenemos un diámetro muy grande y mayores consumos de energía en el condensador, el hervidor, etc. ¿Qué secuencia de columna debe usarse? Acá estamos un poco avanzando sobre Fernando Mele, pero bueno, quería poner que, porque por ahí para nosotros no es tan claro que cuando nosotros queremos separar varios componentes, por ejemplo, 3 nada más, A, B y C, en sus componentes puros, nosotros podemos separar primero el más volátil, A, y la mezcla que va con B y C, mandar a la otra columna, y de ahí obtenemos B y C. Pero esto no es lo único que podemos hacer. También podemos tomar la mezcla, separar, sacar por arriba, por el tope de la columna A y B, y por abajo C, y luego ese A y B separarlo en su componente puro, la mezcla es AB, A y B. O sea, como son dos alternativas diferentes, con diferentes caudales, diferentes propiedades físico-químicas y termodinámicas de los componentes, esto tendrá un costo y esto tendrá otro. Las dos secuencias hacen lo mismo, o sea, separan la mezcla de sus componentes puros, pero como hay más de una posibilidad que hay que evaluar o hay que tratar de decidir cuál de esas dos es la mejor, entonces eso da lugar al estudio de la secuencia de columnas que ustedes van a mirar con Fernando en la próxima clase o en las próximas clases, ¿no? Simplemente decir que en el caso de una columna, si fuera binaria, separada de B, solo hay una posibilidad. Cuando hay que separar 3 componentes, ya hay 2 posibilidades. Y eso aumenta exponencialmente. O sea, si nosotros tenemos 4 componentes, me parece que son 9 posibilidades. Para 5 componentes, 14. Si empieza una cifra CC, muy difícil de manejar, muchachos, y para evaluar todo eso, o sea, que tenemos que tener guías de diseño para tratar de definir de todas las alternativas cuáles serían las más promisorias desde el punto de vista de costo. Bueno, acá una vuelta general sobre todos los sistemas, o sea, así como antes habíamos visto sobre todo el sistema, acá ahora vamos a analizar un poquito en general lo que ya hemos hablado, el sistema de reacción. Habrá que ver si se acondiciona o no la alimentación. Aquí entraría la relación de reactante. El sistema de separación, a su vez, va a tener separación de líquido-vapor y los vapores entrarán en general al sistema de separación y los líquidos al sistema de separación de líquido. Esas materias primas podrían entrar directamente a los sistemas de separación y, en fin, y aquí saldrían productos y residuos y acá subproductos gaseosos y emisiones. Acá había un gas ya definido, o sea que sabíamos que iba a estar presente en la espuma. Bien, vamos a mirar el tema del HDA desde este punto de vista. Entonces, nosotros tenemos acá el sistema de reacción, que es el reactor, al cual ingresan las materias primas que son hidrógeno y tolueno. Ya sabemos que el hidrógeno viene purificado con metano. En el reactor, acá, en el reactor se producen las dos reacciones y todos los componentes tenemos la salida, hidrógeno, metano, benceno, tolueno y difenilo. Bueno, entonces, estamos parados acá, como he dicho, a la salida del reactor. Tenemos que tratar de definir el sistema hacia allá. Bien, entonces, primero, este estado de esta corriente que sale acá, hemos dicho que teníamos que saber qué era líquido, vapor, una mezcla de líquido-vapor. Bueno, ya hemos visto en la clase pasada, lo vamos a mirar con mayor detalle,
Pero ahora, créanme, believe me, que la temperatura acá, el reactor tenía que operar a temperatura más o menos de 500 grados centígrados, 400 grados, algo así. Con lo cual, y conociendo toda la temperatura de ebullición de los componentes o haciendo cálculos detallados, podríamos nosotros conocer que esta corriente es un vapor. Entonces, si es un vapor, tenemos nosotros que producir para el sistema de separación de vapores una separación de fase, para lo cual acá habría que enfriar. ¿Hasta dónde enfriar? Ahí aparecía un valor que decía 35 grados, o sea, nosotros siempre queremos enfriar con agua común, agua de refrigeración, para lo cual, si el agua esa viene de una torre de refrigeración que puede ingresar a 30 y salir a 40 grados centígrados, o sea, poniendo un delta de T mínimo sobre la unidad de cambiador, estaríamos hablando de unos 40 grados, una cosa así, ¿no? Entre 35 y 40 grados. Entonces, esa es la temperatura que nosotros podemos usar para refrigerar esta corriente y tratar de provocar una separación de fase. Si esa separación de fase no es posible, entonces podríamos nosotros recurrir a la alternativa de buscar comprimir para ayudar a que esa temperatura, digamos, la temperatura en la cual sería de rocío, empiezan a formarse fase líquida. Tengamos presente una cosa acá. Esta es una mezcla en donde hay componentes muy volátiles, hidrógeno y metano, y estos son componentes líquidos. Fíjense que, por ejemplo, si bien nosotros lo que queremos producir es benceno, pero si ustedes se acuerdan la reacción de obtención de benceno, era tolueno más hidrógeno, que da benceno más metano. O sea, el metano va a haber una gran cantidad, tanto como el producto que nosotros queremos, ¿no? Y entonces, eso va a tener su incidencia cuando queramos separar acá. O sea, no crean ustedes que enfriando simplemente la temperatura de los componentes, esto se puede separar porque es una mezcla, entonces tenemos que ver temperatura de rocío y temperatura de burbuja. Pero a los fines de lo que interesa por ahora para nuestro sistema, acá tendría que haber un separador de fase, que ese separador de fase tendría que producir la separación de fase con agua, que podemos ayudar con un poco de presión. Dicho sea de paso, acá, si nosotros después cuando analicemos el proceso en todo detalle, podemos analizar el sistema de reacción y ver que como no hay variaciones en el número de moles, o sea, la presión tendría un efecto nulo sobre el equilibrio, sobre el sistema. Por otro lado, si nosotros analizamos el cociente de la velocidad de reacción, si el orden coincide con la estequiometría, más o menos, tampoco la presión tendría influencia, pero sí necesitamos presión en el separador. Entonces, ahí eso va a ser una relación de compromiso de mantener todo este sistema presurizado por necesidades en este separador de fase. Entonces, en este separador de fase vendrían benceno, tolueno y difenilo, por acá, se irían los gases por acá, que había una purga porque había la impureza de metano. Esto que tenemos acá, una columna estabilizadora, que era una de las cosas que podíamos usar, que de nuevo lo que está pretendiendo acá es sacar los gases por aquí y llegar benceno, tolueno y difenilo. En esta columna, si elegimos la alternativa de separar por el orden de los puntos de ebullición, seguiría benceno por acá, que sería nuestro producto, y a la siguiente columna estaría tolueno difenilo. El tolueno sería una materia prima a reciclar a la corriente de tolueno, y el difenilo saldría fuera de sí. Entonces, con argumentaciones simples como la que hemos visto hoy día, podemos nosotros, hermano, esta estructura del sistema,
que más o menos podría funcionar, digamos, esta columna estabilizadora podría estar o no, depende de las cantidades de volátiles que haya para resolver ahí. Y bueno, el tema es el siguiente. No estamos usando ningún elemento de cálculo poderosísimo hasta ahora, ¿no? Es más, casi no hemos hecho ningún cálculo, solamente los de potencial económico que son engorrosos, pero bueno, hay que hacer para tener esa grafiquita. Esa gráfica de potencial económico, función de vida de purga, de la conversión, de la selectividad, una gráfica cuando hay reacciones múltiples, una gráfica de selectividad en función de la conversión, donde estén presentes los otros parámetros de temperatura. Para eso deberíamos nosotros poner este sistema en un simulador, pero ahora ya tenemos definido que hay un reactor que trabaja a una cierta temperatura, presión y cierta relación molar acá, que va a haber un separador de fase que va a funcionar con agua de refrigeración y con un poco de presión, que acá va a haber una columna estabilizadora para terminar de sacar los gases o no, eso depende de la simulación, y que vamos a tener dos columnas de destilación para separar esa mezcla líquida que tenemos que nosotros que reciclar. Materias primas al reciclo, que sería tolueno, y los productos benceno y sus productos difenilo por acá. Entonces, vuelvo a decir, aquí, ahora vuelvo. Y la conclusión final de esta primera charlita. Sin demasiado problema, sin demasiadas cosas muy sofisticadas, con lo que nosotros podemos saber de reactores, de separadores, de cómo tenemos que ir armando el sistema, cuál en particular el estado de esta corriente. Con esas cosas simples podemos nosotros armar que la idea, la estructura de este proceso, cómo puede ser. Lo que queda ahora es poder calcular ese tipo de cosas, y para eso, como son cálculos que son complicados, porque un flash, no sé si ustedes se acuerdan de termodinámica, pero son cálculos complicados, sobre todo si pensamos que son flash que no son ideales. Entonces, las columnas de estiración también son cálculos complicados. Entonces, ahí sí vamos a necesitar nosotros remitirnos a un simulador. Bueno, ahí... Profe, me queda una duda. ¿Cómo? En el potencial económico 2, Sí. que usted dijo que llegaba a un máximo, ¿por qué era? Porque cuando tenemos pequeñas conversiones, o sea, no, cuando son bajas las conversiones, lo que se recicla es mucho. Porque vos no te olvidé que la materia prima no convertida hay que reciclar, ¿no? Y como en este caso hay un reciclo gaseoso, entonces eso va a generar mucho trabajo y eso va a dar un costo alto, ¿no? Por un trabajo de compresión que va a haber ahí. Porque todo equipo tiene pérdida de carga, entonces vos vas a tener que restablecer esa presión, además de comprimir la alimentación, porque si vos pensás en estado estacionario, ¿cómo sería la cuestión? Vos deberías comprimir, supongamos que vos tenés disponible en condiciones ambientales el hidrógeno y el tolueno. Entonces, vos tendrías que llevar esa materia prima, como decíamos, acomodar la materia prima a las condiciones de reacción, que todavía no lo hemos visto bien, pero yo te puedo anticipar que más o menos son unos 500 grados y 30 baros. Entonces, vos debías hacer esa compresión de materia prima para acomodar esa alimentación a la entrada del reactor. Y después, cuando vos pasás por el flash, ahí hay un reciclo gaseoso, y vos ya has pasado por un reactor, un intercambiador de calor, posiblemente que haya, o sea, son varios equipos. Esos equipos generan pérdida de presión, entonces vos tenés que poner un compresor gaseoso y otra cosa que no hemos dicho, pero que después va a salir,
que nos hablaba antes, es que la relación de hidrógeno a tolueno es grande, o sea, hay una gran cantidad de hidrógeno y por lo tanto siempre sobra hidrógeno, es mucho el caudal que está circulando. Entonces vos tenés un caudal muy grande de gases a comprimir y eso te genera un trabajo de compresión muy grande y eso tiene un costo grande. Entonces, cuando la conversión es pequeña, ese reciclo es muy grande. Y luego, a medida que aumentamos la conversión, empieza a disminuir el reciclo, pero vamos a llegar a un punto en que ya empieza a pesar la selectividad mucho más y entonces baja otra vez este potencial económico. Bien, bien. Muchas gracias. Bueno, vamos a hacer un descansito, 10:30 hasta las 11, y a las 11 arrancamos ya con el simulador, haciendo los primeros pinini con el simulador. Bueno, nos vemos enseguida entonces. Nos vemos aquí en el mismo canal, no nos vamos, hacemos descanso nomás.